Cordial saludo. Llevaré a cabo la explicación de la tarea uno, diseño de base de datos. Bueno, mi nombre es Ronaldo da Silva Gutiérrez, soy del departamento de Guainía, municipio de Iniria. Me encuentro cursando al quinto semestre de Ingeniería de Sistemas. Tengo 21 años, me apasiona la tecnología y espero algún día poder contribuir a mi comunidad. Actualmente en mi trabajo no estoy involucrado con las TIC. La historia, la evolución histórica de las bases de datos. Bueno, la evolución histórica de las bases de datos surge en necesidad de poder manejar grandes volúmenes de datos y poder optimizarlos y identificarlos. En esa necesidad surgen este, las bases de datos. Bueno, año 1960, los inicios y los sistemas de archivos, almacenamiento en tarjetas perforadas y cintas magnéticas, sistemas de archivos y los sistemas de archivos planos. En la década de los 70, año 1970, llega la revolución en el modelo relacional, la introducción del IBM, los datos, los datos se organizaban en tablas, relaciones, con filas y columnas. Se introdujo el concepto de claves primarias y foráneas para establecer relaciones. Se estandarizó el SQL para consultar y poder manipular los datos y volver a introducirlos. 1980, 1980, sí. La llegada de la DBMS, relacionales comerciales, el Oracle, el DBM2, el SQL Server, el estándar SQL, lenguaje universal, las transacciones ACID y las transacciones ACID. Año 1990, base de datos orientados a objeto cliente-servidor. Aparece para almacenar datos complejos, sin embargo, no son no, aparecen para almacenar objetos complejos, porque eran orientados, porque estaban basados en la orientación de objetos, pero no logran desplazar al modelo racional. Año 2000, años 2000, base de datos no SQL y Big Data, la explosión de la llegada del Internet y las redes sociales, la necesidad de nuevos horizontes y el manejo de datos no estructurales. O sea, ¿a qué se refiere? A que ellos tenían que innovar y estar a la par de la llegada de las redes sociales porque las personas podían vincular y podían ajustar sus datos. Las empresas tenían que competir con esta nueva tendencia que apareció en esos años. Año 2010 y en la actualidad, la nueva era, las tendencias de la nueva era, base de datos en la nube, NetSQL, bases de datos multimodelos, inteligencia artificial y machine learning. Esa es la historia de las bases de datos. Conceptos seleccionados. Tres conceptos claves de las bases de datos. Transacción A y C es una secuencia de operaciones que ejecuta como una sola unidad de trabajo. O sea, ¿a qué se refiere eso? De que esta transición está especificada en encargarse de que las bases de datos se ejecuten y se mantengan acopladas a los sistemas en los que está vinculado. O sea, ¿a qué me refiero? A que, o sea, él se encarga de que todo el proceso de base de datos se realice adecuadamente. Clave primaria, conjunto de atributos que identifican de forma única cada registro en una tabla. La clave primaria es un componente muy importante a la hora de tomar registros. Por ejemplo, el IDM de una persona. Eh, SQL. La SQL viene siendo el SQL es un lenguaje, es el lenguaje estándar
Es el lenguaje estándar para gestionar las bases de datos relacionales, permitiendo crear y modificar mediante intuitivos, mediante comandos intuitivos. O sea, ese es el lenguaje universal de la base de datos. Base de datos especializados. Surgen motores optimizados para casos de uso específico. Las bases de datos especializados surgen para abordar casos de usos específicos donde las relaciones tienen ventajas como la escalabilidad, rendimiento en operaciones muy concretas o flexibilidad con los datos no estructurados. Estos bases de datos especializados se centraban específicamente en realizar tareas específicas. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Por ejemplo, la OLAT, que se encarga de analizar multinacionales y también series de tiempos de datos, que se encargan de realizar tareas temporales como los LOT. Este, un ejemplo de utilización de las bases de datos, por ejemplo, en un sistema de reservas de vuelos. Por ejemplo, al realizar una reserva Al realizar una reserva en una agencia de vuelo, podría decirse, la base de datos verifica qué asientos hay disponibles. Bloquea el asiento que se seleccionó. Ese bloqueo de asiento o sea, en ese bloqueo de asiento puede entrar, por ejemplo, la transición A-C-D, la que mencionamos anteriormente, la que se encarga de preservar de que todos los sistemas, de que todos los bases de datos se organicen adecuadamente. Resta un asiento y registra la reserva, o sea, resta el asiento que se seleccionó y registra la reserva. Garantiza que no se vendan más asientos de los disponibles. Ese podría ser un ejemplo de base de datos. Conclusión. Bueno, la conclusión de la base de datos viene siendo el corazón de la viene siendo el corazón, el cerebro de la gestión de la información, permitiendo almacenar, modificar y asegurar datos de forma estructurada y específica. Bueno, en conclusión, nos permite, la conclusión nos permite es que llegamos a la conclusión de que podemos gestionar, actualizar y mantener seguro las bases de datos y que sin ellas, pues, y que sin las bases de datos, pues, los sistemas no servirían de nada, podría decirse porque todos los sistemas están programados en base a los datos, a la entrada de información, a la entrada de información, a la entrada de información, a la actualización de información y el aseguramiento y consulta de información. Bueno, eso sería todo y muchas gracias por su atención. Gracias.